Entonces voy a comenzar a grabar. Igual ustedes saben, yo después les subo todo al aula. Entonces, parece que la tengo por aquí. Esta es. Sí. Aquí está. Entonces, se parten, ¿no es cierto? Son 9 casos y parten con la NIC 37. En el primer caso decía, hace una semana noticieros nacionales informaron sobre un escándalo por la no entrega de casas prefabricadas de la empresa Casa Santa Filomena. Este es como un hecho real, porque se acuerdan, no sé si era Casa Santa María que hubo este problema. Después dice, según 62 clientes han sido estafados, pues efectuaron el pago anticipado por las viviendas, que ascendían a 1.200.000 más IVA, y a la fecha no las han recibido, existiendo clientes desde hace 1 año y medio en la misma situación que clientes de mayo del 2021. CERNAC ya se ha hecho parte de la reclamación y solicitado llegar a un acuerdo entre los clientes y la empresa. La empresa, por su parte, insiste que el incumplimiento se debe al quiebre de stock de madera en el país e incluso ha debido instalar un aserradero propio en su bodega de San Bernardo. Un grupo de 47 clientes señaló en los noticieros que igualmente demandarán a la empresa exigiendo una indemnización equivalente a 5 veces los montos pagados, ya que no les satisfacen los intentos de acuerdo y el incumplimiento reiterado de la empresa. En base a la situación descrita, supongo que empresas Casa Santa María, Casa Santa Filomena, deben presentar su estado financiero al 30 de junio del 2021. Indique cuál de las alternativas representa adecuadamente lo que la entidad debiese realizar. Aquí, chiquillos, ¿cómo les fue a ustedes? ¿Pusieron esta alternativa que era informar en las notas porque estamos ante un pasivo contingente? ¿O alguno le puso que había que provisionar? Yo había puesto esa, pero después la cambié a la B y la tuve mala. Pusiste de Después. provisionar, ya. Pero No, es que por, al principio estaba como 90% seguro que era informar en nota explicativa un pasivo contingente por indemnizaciones, pero después la cambié porque me sentí inseguro de la respuesta. ¿Por qué? ¿Qué cosa te hizo dudar? ¿Qué, algo tú analizaste que dijiste, no, esto sí hay que provisionarlo? ¿Qué fue? No sentirme seguro de mí mismo, ¿no? Ah, Nada más. ya, pero acuérdate que Porque yo cuando, se lo juro que estaba seguro que era esa y después la cambié cuando la estaba revisando, no debía haber revisado la prueba. eso siempre, uy, a mí también me pasaba eso cuando yo estudié, así que yo siempre me quedaba con la primera idea nomás, no, después no revisaba nada, terminaba y entregaba el tiro. Eh, Aquí lo que pasa es que tenéis que analizar, ¿no es cierto?, si se cumplen los requisitos, los 3 requisitos para poder reconocer la provisión. Entonces, y el tema está en respecto de la probabilidad. ¿Se acuerdan que había una diferencia entre si es probable o es posible? Entonces, si ustedes se fijan aquí, se van a demandar. No hay ninguna demanda interpuesta. No hay ninguna demanda. Tampoco está estimado cuál es el monto de esa demanda. Entonces, es posible que demanden, es posible que se genere desembolsos, que la empresa tenga que desembolsar recursos, pero solamente está la posibilidad. No es altamente probable porque no está interpuesta la demanda, porque no hay una asesoría de los abogados que te esté diciendo, oye, mira, ¿sabes qué? Aquí vamos a tener que más o menos pagar tanto porque esta cuestión, no sé, pasa esto y esto otro. Entonces, esa probabilidad no está aquí, pues, no te la están mostrando. Entonces, no revelarlo, como dice la última opción, no revelar nada, tampoco es un tema. ¿Por qué? Porque quien lee los estados financieros tiene que estar en antecedente. ¿Y dónde va a estar en el antecedente? En una nota, en que existe esta posibilidad de que está este tema ahí pendiente y que a lo mejor al año siguiente van a hacer la provisión. Pero tiene que revelarse, no es que tampoco no se revele, pero provisionarlo no se cumplen todos los requisitos para hacer la provisión. Profe, a mí me pasó en un principio que yo dije, ah, ya, 1.200.000 por 5 y por 47. Pero así muy matemática. Y después no, después leí mejor y vi ese diagrama y ahí quedó clarito. Claro, claro, sí, siempre, siempre la norma. Acuérdense, ustedes se ponen ante la NIC 37 y dicen, ya, requisito, requisito, se cumple uno, se cumple el otro. Tengo que desembolsar, es probable, es posible, es remoto. Listo, con esos 3 conceptos, ustedes tienen que hacer el análisis. Después, en el caso 2 decía, en la localidad de Panguipulli, 12 casas fueron inundadas con aguas servidas, producto de la saturación de un alcantarillado público y un colector de aguas lluvias de la ciudad.
Los vecinos señalaron que esta situación se originó porque las cuadrillas de limpieza de la empresa sanitaria no realizaron la mantención habitual previa a las lluvias y mostraron incluso correos electrónicos denunciando la situación en abril del 2021. A la fecha, los vecinos informaron que debieron pagar 2 millones más IVA por uso de motobombas y tractoras de agua, así como tienen un listado de mobiliario y electrodomésticos dañados que suman en su valor corriente en plaza la cantidad de 11.700.000. Chilevisión Noticias entrevistó al jefe de asuntos públicos de la empresa, quien señaló que la empresa se hará cargo de los gastos ocasionados a los vecinos afectados y que deberán contactarse e inscribirse a través de un formulario dispuesto en su página. Responde en base a la situación descrita, la empresa sanitaria tiene hoy los elementos para analizar al 30 de junio. Entonces, aquí la clave estaba en esto que les marqué. Se hará cargo de los gastos ocasionados a los vecinos afectados. Entonces, aquí, ¿es probable que tenga que desembolsar recursos económicos que me podrían haber reportado un beneficio? Sí, ¿no es cierto? Porque lo está declarando. Por lo tanto, aquí sí tenemos que reconocer la provisión, porque aquí sí hay una alta probabilidad del desembolso. Esta la tenían bien, ¿sí? Profe, yo al principio dije, ya, quizá el B. Y de hecho no me había dado cuenta porque yo iba a poner el A porque pensé que era un contrato, para el contrato, pero tampoco me di cuenta que el jefe de asuntos públicos era de la empresa. Ya, así como estaba muy nerviosa. Y después decía que iban a inscribirse a través de un formulario, entonces tampoco había como, o sea, había probabilidad de que sea un desembolso, pero todavía no estaba como definido. Entonces yo me enfoqué en esa parte del formulario y puse que era un pasivo contingente a revelar. Oh. Profe, yo también tuve la misma confusión de mi compañera. Yo también puse que era revelar un pasivo contingente. Pero aquí no es pasivo, no es posible. Aquí es probable. Es que como decía que, ¿y qué pasa? O sea, igual no me enfoqué en eso que usted marcó en negrito, pero ¿y qué pasa si no sirven de nada el formulario? ¿Cómo? Y ¿Cómo? no pasa nada. Lo que pasa es que ya habían personas anteriormente Sí, como Valentina. ¿Ah? Te escucho, dime. Es que tuve esa misma confusión de mi compañera, también me enfoqué en eso del formulario y había probabilidad que sí y probabilidad que no, entonces por eso puse eso. Igual tenía esa anteriormente y la cambié solo por eso. No, pues no las cambien, si siempre la primera percepción es la que es correcta. Cuando ya se ponen a cuestionar más, porque de primera ustedes leyeron y al tiro les quedó que era. ¿Por qué? Porque dice que el jefe de asuntos públicos de la empresa se hará cargo de los gastos ocasionados a los vecinos afectados. Entonces, ustedes acuérdense que lo revisamos. Los recursos económicos, ¿es posible que tenga que desembolsarlo? ¿Es probable que tenga que desembolsarlo? Aquí es altamente probable porque está haciendo esta declaración. Aquí hay una obligación implícita más encima, porque no hay ningún acuerdo, ningún contrato. Pero yo también les hablé de generar las expectativas que hace la empresa. Entonces, claramente aquí sí hay que provisionar. Lo hace público. Dice que va a desembolsar dinero. Por lo tanto, hay que provisionarlo. ¿Sí? Y el hecho de que no tengamos la estimación todavía porque no se ha hecho el formulario, yo me enfoqué, por eso le digo, me enfoqué en esa parte. Y dije, ya, sí, es verdad, hay una declaración, pero aunque tengamos los datos, no sabemos cuántas personas se van a inscribir realmente. Si hubieran dicho, hay, no sé, pues 100 inscritos, o no, son 12, ya, 10 inscritos, entonces ya, ok. Y entonces ahí me van a informar lo que realmente fue, quizás fue más. Sí, pues, pero acuérdate que la provisión es una estimación, es la mejor estimación que tú puedas hacer. Lo más probable es que no sea justo el mismo valor, pero la empresa tiene estos valores que te lo van dando acá arriba. 2 millones en motobomba, 11.700.000, ¿no es cierto? Que es por el tema de los mobiliarios y electrodomésticos. Aquí tú ya tienes los datos necesarios para hacer una estimación. Tu empresa
¿Por cuánto haría la estimación? ¿Por un monto mínimo? ¿Por el monto máximo? Porque dice, 12 casas fueron inundadas. 12 casas. Y los montos son estos, 2 millones más 11.700.000. Yo, empresa, yo lo hago por la suma de los dos. Por el monto máximo. Sí, por de la el monto población. máximo. ¿No es cierto? Claro. Sí. Si total no importa, después reverso. Yo trato de hacer la mejor estimación, no me van a cuestionar esa estimación. Ahora, por ejemplo, si yo tengo aquí 13.700.000 y yo lo hago por 50 millones, no, o sea, no, eso no tiene sustento. O por 100 millones, no tiene sustento, ¿verdad? Ando muy lejos, o sea, Estamos exagerando. Claro, estoy exagerando, estoy afectando el resultado de manera exagerada. Pero si tengo estos datos son los que me van a servir para hacer la estimación. Si yo lo haría por 13.700.000 provisiones. Después a lo mejor es menos, o a lo mejor un poco más, pero va a ser un poco más, ¿me entiendes? Ahí va a depender, la empresa es la que va a poder, va a determinar cómo estima, porque eso no nos dice la norma nos dice que hay que hacer la mejor estimación posible, no te dice cómo, no te dice usa el histórico, no te dice. Las empresas, en base a su experiencia, determinan la forma en que estiman las provisiones. La mayoría se basa en lo histórico, ¿no es cierto? Pero en esto, aquí supongo yo que no hay un histórico, por lo tanto va a tener que buscar otra manera de poder estimar. Pero lo importante ¿Profe? ¿sí? Sí, entiendo la idea. Igual, claro, me confundí con el formulario y la de arriba, mire, yo igual puse la C de informar en las notas explicativas, pero ahora que usted me lo dice, como que vuelvo a dudar, podría haber puesto que hubiera hecho una provisión por los 62 clientes, porque el CERNAC ya ha tomado carta en el asunto, entonces yo también dudé en esa, pero dije ya, pero por 47 clientes no, porque no sabemos todavía si van a demandar o no por las 5 veces, pero podríamos haber calculado una provisión por los 62 clientes. Porque ¿dónde te dice tú que los 62 clientes te pusieron la demanda? No, pero dice que el CERNAC se hará cargo No, de la dice que el reclamación. CERNAC ya se ha hecho parte de la reclamación, se ha hecho parte. Y solicitado que llegue a un acuerdo entre clientes y empresas, y solicitó. Aquí no hay ninguna demanda, aquí no existe ninguna parte en donde la empresa te diga que asume la responsabilidad y que por lo tanto tenga que desembolsar recursos. Sí es una situación contingente, sí es una situación posible, pero en ningún caso está interpuesta la demanda, sabemos cuánto es el monto o la empresa está asumiendo respecto de pagar, ¿no es cierto?, estas plata o estas indemnizaciones que demandan los clientes. Entonces aquí no están todos los requisitos para hacer la provisión, no están todas las condiciones que se requieren para poder contabilizar. Aquí solamente está la posibilidad. Por eso es que sí hay que revelarlo en nota, porque esto puede cambiar y se puede transformar en una provisión. Me acuerdo que lo vimos, ¿no es cierto? Que ustedes de hecho me preguntaron, ¿yo puedo tener un pasivo contingente y cambiarlo a una provisión? Por supuesto. Si cambian las condiciones, y aquí me dicen que 47 personas interponen la demanda, la puede ser nada, quien sea, interponen la demanda por X millones, vienen los abogados y me dicen que existe una alta probabilidad que tengamos que pagar esa demanda, provisiono al tiro. Dejo ese pasivo contingente, lo cambio a provisión. Y hago la mejor estimación que puedo, ¿verdad? Sí, no, sí, entiendo que ¿Sí? me confundí. Sí, no, sí, es que, o sea, cuando uno se equivoca, efectivamente es porque algo no vio, ¿no es cierto? O le dio muchas vueltas también, que es lo que pasa. A veces le dais tantas vueltas que tú misma te empezás a confundir con ella. Eso es verdad. Sí. Aparte la diferencia es muy poquita. Claro. O sea, aquí hay una sutileza entre lo posible y lo probable. Y si claro. ustedes se recuerdan en un ejercicio, yo les puse cuál era la definición que nos daba la norma respecto de esta diferencia entre probable y posible. Revisen los ejercicios de la NIC 37 que vimos. Y ahí yo les puse, la norma dice que probable es y posible es, inclusive le hice una diferencia entre el activo y el pasivo contingente que se miden distinto a la posibilidad y la probabilidad. Ya, veamos el caso 3. Dice,
Al cierre de los estados financieros del 2020, la sociedad recicladora Nature S.p.A. tiene reconocida en su contabilidad una provisión por daños ambientales. O sea, ya está la provisión. Debido a que fue demandada por el propietario de un fondo colindante en el 2019. La provisión es de 120 millones y está ya en sus etapas finales según el equipo jurídico de la empresa. Finalmente, el 22 de junio del 2021, se lee el fallo judicial condenándose a la sociedad al pago de 155 millones. Pago realizado con transferencias bancarias al afectado. Se pide seleccionar la alternativa que represente la contabilización del pago de la indemnización ordenada por el tribunal. Entonces aquí, ¿cuánto es lo que pagamos? 155. Vamos buscando. Aquí tengo banco 155, banco 155, banco 155, banco. O sea, aquí mirando el pago tenemos las tres, sería la opción, ¿verdad? Veamos cuánto es lo que yo tenía contabilizado en la provisión, porque voy a tener que reversar esa provisión. Acuérdense que también hicimos ejercicio de eso. Entonces yo tengo que reversar una provisión aquí. Aquí dice provisión 155, ya descartada al tiro, porque sabemos que son 120, ¿verdad? Aquí tenemos provisión indemnización, ya 120. Esa puede ser, esta también puede ser y esta tampoco. O sea, ya nos vamos quedando con dos alternativas. Pero, ¿qué pasa con la diferencia entre los 120 y los 155? ¿Me lo puedo llevar a gasto de indemnizaciones o la cuenta que debo utilizar es resultados acumulados? Resultado acumulado. Claro, porque viene del año anterior, ¿no es cierto? Viene del año anterior y lo vimos en un ejercicio. Que cuando tengo estas diferencias que vienen de años anteriores, yo utilizo la cuenta resultado acumulado. Por lo tanto, esta tiene que haberla tenido plena, porque lo vimos. ¿Sí? ¿Valentín? ¿Sí? Ya. Sí. Qué bueno. Profe, a mí, o sea, yo puse esa alternativa, pero me surgió una duda porque yo tenía entendido que el resultado acumulado iba al haber, o no entendí por qué acá iba puesto al debe. No va al debe, a la vez. Es que como sale al debe, provisión, indemnización, después resultado acumulado, y después dice al haber. No, pues sí, pues si va a la vez, porque si no, no te cuadra el asiento, pues fíjate. Pero Mira, es que no dice que Es van a que, ver, pues, no, profe. sale Ese que es el tema. va al debe. o sea, va al debe, sí, pues, Entonces, va al debe, va al debe. No va a la vez. Ah, Porque tú tenías, mira, tenía el asiento, veámoslo como asiento, formato de asiento. Vale, porque a veces sí uno lo entiende mejor. Lo que te está diciendo aquí te dice, provisión, indemnizaciones, lo voy a poner más cortito ya. Indemnización, daño ambiental. ¿Cuánto? Lo que tú tenías, pues 120 provisionado antes. Eso es lo que habías provisionado antes. Después, ¿tú cuánto es lo que pagaste del banco? Tú pagaste en banco el monto que te salió en la demanda, ¿no es cierto? En el 150. banco, claro, pagaste 155. O sea, tuviste que pagar ya, más. profe. Sí, Ya. ahí me calza. ¿Viste? Sí, sí. Entonces, para que me cuadre este asiento, Para que cuadre, sí. claro, tengo que ponerlo aquí. Pues. Entonces aquí, este resultado acumulado, ¿qué efecto tiene en el resultado del ejercicio? ¿y por qué no la de gastos, profe? Si pasó de algo más grande a algo menor. ¿Cómo, por qué no gastos e indemnizaciones? ¿Eso me está preguntando? Sí. Porque esto viene del periodo anterior. ¿Y dónde se quedan reflejados los movimientos de resultados que vienen de periodos anteriores? ¿En qué cuenta? Pucha, qué raro. Sí, yo también tenía marcada esa en todo caso. ¿Te acuerdas que lo vimos en un ejercicio? Esto mismo lo vimos en un ejercicio. Siempre la cuenta de resultados acumulados, porque viene de ejercicios anteriores. Después, cuando tú vayas a leer el estado financiero o la memoria, tú te vas a la cuenta de resultados acumulados y tú sabes que en esa cuenta vienen movimientos o ajustes que vienen de periodos anteriores. Por eso es que se llevan todas ahí. Entonces, es más fácil después también la lectura. Pero siempre que venga algo de un periodo anterior, la cuenta es resultados acumulados. Si se sigue en el mismo periodo, ¿cómo habría sido? Si es en el mismo periodo, aquí tenemos que llevar, podría haber sido esto, gasto de indemnizaciones. Eso sería en el mismo periodo. Porque es una cuenta de resultados del ejercicio. Ahí está la diferencia entre eso y eso. ¿No es cierto? Tú hiciste la provisión, no sé, en marzo y tuviste que pagar en diciembre.
y habíais provisionado 120, pagaste 155 en diciembre. Entonces la diferencia es el resultado del ejercicio, pagaste más. Entonces te la podéis llevar a gasto, porque en el fondo la provisión completita es eso. ¿No es cierto? El gasto completito es eso. Y en el otro caso, donde hubiese sido en el mismo periodo, pero la provisión era mayor de lo que tenía que pagar. Si aquí la provisión es mayor, si aquí tenéis 155 y tenéis provisionado, no, si tenéis provisionado 155 y tenéis que pagar 120, estos 35 es una utilidad, pues tienes que pagar menos de lo que tenías provisionado. Cuando tú hiciste la provisión, tú dijiste gasto contra provisión, 155. Te llevaste 155 al resultado del ejercicio. Entonces, al año siguiente, cuando ya te sale el resultado y te dicen, no, no son 155, tienes que pagar 120, tú te llevaste ya 35 más a gasto. Entonces, ¿qué es lo que haces ahora? El efecto contrario, reconoces 35 en utilidad. Entonces, entre un año y otro, ¿no es cierto?, se va ajustando el resultado. Pero ¿cómo lo identifico que esto viene del año anterior? Utilizo la cuenta de resultado acumulado. ¿Me entendí? O sea, solo se mueve esa cuenta. En este caso, claro, porque viene del periodo anterior, se utiliza la cuenta de resultados acumulados. Es la cuenta que la norma dice que tenemos que utilizar para reflejar movimientos que vienen de periodos anteriores. Ya, O sea que el resultado acumulado se usa esa cuenta de resultado acumulado, ya sea cuando es utilidad, porque Utilidad o pérdida, claro. Okay. Utilidad o pérdida, o sea, ¿va a ir al debe o va a ir al haber? Dependiendo, ¿no es cierto? Claro. Sí. Como decía el compañero, si aquí mi provisión era por 155 y tengo que pagar 120, entonces tengo una utilidad de 35, porque estoy pagando menos. Y esa utilidad me va a rebajar el mayor gasto que contabilicé el año anterior. Entre uno y otro periodo tengo el efecto acumulado, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, después el caso 4 ya no, ahí terminamos con lo que era la NIF 37 y nos pasamos a ver algo de la NIF 38. Dice, la sociedad Chispesa Chilensis adquirió el 2 de diciembre del 2019 una patente de una vacuna para coronavirus por $12 millones a un laboratorio canadiense. De acuerdo a la legislación vigente, se inscribe por 20 años. Esa es la vida útil, ¿no es cierto?, del intangible. El 15 de junio del 2021, 2 años después, menos de 2 años, se publica un estudio de la OMS donde se señala que la vacuna asociada a la patente no cumple con la efectividad mínima de un 60%. Además, que no existen estudios concluyentes sobre su efectividad sobre otras variantes. Por dicha razón, se estima que la patente experimenta un deterioro del 80% de su valor y que dejará de generar ingresos comerciales dentro de 2 años. Adicionalmente al estudio, se sabe que el G7 ha propuesto que se liberen de inmediato las patentes vinculadas al tratamiento y prevención de coronavirus. En base a la situación expuesta, responda seleccionando la alternativa que represente lo que la sociedad chilena debe realizar. Aquí, en este análisis, pusieron esta, deberá acelerar el traslado a gasto de la inversión realizado, dado que no podrá obtener los beneficios esperados por el tiempo legalmente inscrito. No. No, No, profe. No. ¿Por qué no? Quiero que me expliquen por qué no, para poder darles la explicación yo también. Profe, porque la única que tenía certeza de que no era la A. Ya. sí, verdad. Y después decíamos, deberá acelerar el traslado. Eso me llamó la atención porque estaba entre la B y la C. Esa es la verdad. Ya. Entonces, ese deberá acelerar el traslado como que, no sé si a mí me pasó, pero como que no uní las clases, no lo pude entender. Entonces puse la C. Ya. O sea, en lo que se Profe. complicaron fue en el concepto. Sí. Sí, ¿Sí? profe. Dígame. Yo dije, ya, esta cuestión se tiene que dar de baja porque va a estar casi, no se va a poder tener beneficio futuro. Y en primera instancia dije, ya, el tema del traslado a gasto, ya porque va a ser una pérdida, pero lo que pasa es que me distrajo el gasto. Por eso no lo puse y dije, ya, el deterioro, ya, igual el deterioro hay que hacerlo.
y también vamos a perder si lo deliberan, entonces ya vamos al deterioro porque es como la más segura, pero la verdad es que me distrajo el tema del gasto porque dije, ya quizá lo vamos a tener que bajar de las cuentas, pero el gasto, no sé, pérdida, si hubiera sido pérdida, me hubiera tirado esa. Claro, que yo creo que lo mismo que le pasó al otro curso, también se cayeron en esta porque les complicó el mismo concepto de acelerar el traslado a gasto. Porque mira, a ver si con esto le queda más claro, cuando ustedes tomaron, ¿no es cierto?, este intangible, ustedes empezaron a hacer las amortizaciones. ¿Con cuánto? Con 20 años, ¿verdad? Que era la vida útil estimada. Pero aquí la clave está, si se recuerda la materia que vimos respecto al intangible, yo tengo que revisar la vida útil. Aquí cambia la vida útil del intangible, porque dice que dejará de generar ingresos comerciales dentro de 2 años. Eso es lo cierto, va a dejar de generar. Entonces, yo ya llevo 2 periodos amortizados, que es el 2019, ¿no es cierto? O del 2019 al 2020 y al 2021. 2 periodos amortizados, pero me van a quedar solamente 2 periodos para poder amortizar. Y todavía tenía 18 años, según la vida útil. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esos 18 meses que me quedan, o sea, 18 años que me quedaban, los tengo que bajar a 2. Yo estaba reconociendo un gasto, no sé, son 12 millones, ¿no es cierto?, dividido en 20 años, son 60.000 o 600.000, ¿no es cierto?, por cada año, y voy a tener que rebajar ahora, si me estaban quedando 18 años, ¿no es cierto?, voy a tener que rebajar 1.200.000 menos 12 millones, son 11 millones, 10.400.000, 10.400.000 lo voy a tener que dividir en 2. Se va a tener que reconocer 5 millones 2 de amortización en el año 1 y 5 millones 2 de amortización en el año 2. Y eso es acelerar el traslado a gasto. Acelero, ¿por qué? Porque disminuyeron estos 20 años a 2 ahora, o estos 18 años que me quedaban a 2. Entonces, eso efectivamente me va a hacer acelerar el gasto vía amortización. Eso es lo que, por eso dice acelerar el gasto. Está bien usado el término, porque se está aumentando drásticamente el gasto vía amortización al disminuir la vida útil. Tú lo tenías pronosticado en 20 años, amortizarlo. Pero resulta que ahora son 2 nomás, pues. Son 2 el que te va a quedar beneficio, el que te va a reportar beneficio económico futuro. Y tú el desembolso de los 12 millones lo hiciste igual. ¿Me entienden ahora? ¿Se queda más claro? Sí, profe. Si me lo hubieran dicho antes, sería genial. Sí, yo creo que, perdón, la confusión está aquí, que es acelerar. Entonces, ustedes tienen que ir analizando esta situación. Yo tenía 20. Así, esta era la vida útil. Acuérdense que la vimos en la intangible, que siempre hay que estar revisando las vidas útiles, sobre todo cuando son indefinidas. Entonces, yo tengo esta vida útil y tengo pronosticado un gasto X, 12 millones, ¿no es cierto?, dividido en 20 años, ya, 600.000 por año. Y resulta que me cambian, y dicen, no, pues de que te quedan 2 años. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¡Pum! Me llevo todo a gasto, aumento el gasto. A lo mejor si dijera, se debe aumentar el gasto vía amortización, lo hubiese quedado más claro, pero aquí que diga que acelero el traslado a gasto también está bien dicho. ¿Me entienden? Profe, Es lo que hacemos. y si por ejemplo el periodo de 2 años hubiese sido 15, ¿tendríamos que usar el mismo concepto? También tenés que acelerar, porque ¿cuánto te quedaban? Te quedaban 18. Si hubiese sido 10, también tenés que disminuir y aumentar el gasto. Cualquiera que sea distinto de los 18 años que te quedaban, tenés que aumentar el gasto, vía amortización. Ya, profe. Véanlo como una APP, lo mismo que una APP. Si tú decís, tengo una APP, un auto, fácil. El auto, ¿no es cierto?, lo tengo 5 años. Y me dicen que el próximo año, en base a una nueva norma, tengo un auto petrolero. Chao los petroleros. No más petroleros, ahora son todos o bencineros o eléctricos. ¿Qué hago? Tengo que modificar la vida útil y voy a trasladar mayor gasto vía depreciación
a mi contabilidad. Sí, es verdad. ¿No es cierto? Esto es lo mismo. Sí. Después veamos aquí, esto lo voy a bajar. Dice, Nova Chile migrará sus software propios. Ojo aquí, propios. Perdón. Hacia un ERP productivo licenciado por Management LAM a contar del 1 de julio del 2021. Para poder realizar este cambio ha venido cumpliendo una serie de etapas y desembolsos previos. Seleccione los desembolsos que formarán parte del costo del intangible licencia ERP. Entonces aquí hay unos que son súper claros. Los honorarios legales del contrato de la licencia, sí, ¿no es cierto? Lo vimos. La publicidad, explícitamente la norma dice publicidad y promociones, no forman parte del costo. Compra de servidores nuevos para alojar el ERP, tampoco, son servidores nuevos. Después dice capacitación del personal. La capacitación, lo hemos dicho reiteradamente que las capacitaciones no forman parte del costo. El costo de adquisición, sí. Descuento sobre el precio, también. Y los honorarios del diseñador e implementador del ERP también, porque vimos, ¿no es cierto?, que y la norma dice que honorarios y remuneraciones forman parte del costo. Entonces, ¿qué es lo que va a formar parte del costo? Los honorarios legales, el costo de adquisición, el descuento sobre el precio de la licencia y los honorarios del diseñador e implementador del ERP. Aquí. A mí lo que me suena ahí rara es por qué no se toma la compra de servidores nuevos para alojar el ERP. Ya. ¿Por Sí, qué? profe, a mí igual. Ya, ¿por qué sí tendría que considerarse? ¿Por qué sí? ¿Por qué? Díganme ustedes, pónganme ustedes, ¿cuál es el análisis que realizamos para decir sí, tienen que ir? Que yo lo vi desde el punto de vista de que necesitaba esta compra del servidor nuevo, para poner el ERP, pues, y sin comprar este servidor nuevo, no podría poner el ERP o algo así. Eso fue por lo menos lo que yo pensé, entonces claro, lo vi como necesario. Claro, porque tú te pusiste en la mirada de quien compra, pero aquí dice, migrará sus software propios. Ya los tiene en un, ¿cómo se llama esta cuestión? Ay, no sé el nombre. En un servidor. Ya los tiene en un servidor. Y tú te planteaste en la mirada de quien compra. Si yo soy una empresa que estoy comprando una licencia, obviamente que tengo que tener un servidor donde instalar este software. Y ese software y ese servidor va a formar parte de este costo porque tengo que instalarlo. Pero aquí la empresa desarrolló el software, lo desarrolló. ¿Y dónde lo desarrolló? Lo tiene que tener en servidores. Lo que pasa es que quiere comprar nuevos. ¿Qué pasa si no compra esos nuevos? No tiene el software, no tiene el ERP. Sí, pues, si yo pensé que no lo iba a poder usar. Pero si ya lo tiene, ya lo desarrolló. Pero entonces, no. Era eso, y la otra me quedó la duda, ¿por qué el descuento? Porque le hacen un descuento. Sí, yo en el también precio, tuve esa duda. O sea, está bien que sale el descuento, pero no fue, o sea, como costo no lo veía. O sea, yo lo veía como algo adicional después del costo. No, acuérdate que en Que el no costo, fuera en el mismo proceso. Sí, en el costo de adquisición, esto es igual que desde que vimos la NIC 2. Y Pero es que no después vimos un ejemplo donde se descontaba donde se hacía un descuento y lo descontábamos del costo. Nunca vimos uno. Entonces, tampoco lo asimilé como algo que ya visto. Claro. Y por eso no lo marqué. Sí, yo te entiendo que, claro, no vimos ningún ejercicio donde aparezca un descuento. Pero si tú estás comprando, Es que sí sé, profe, suena obvio, pero ese puro hecho de que nunca lo vimos, como nunca lo vimos, yo pensé que no se pregunta algo de que no se ve. Entonces, no, es que aquí te puede preguntar cualquier otra cosa que no se haya visto, que esté en la norma y que sea parte de la interpretación que tú tienes que hacer. Por eso es que siempre somos tan insistentes en que, chiquillos, lean la norma, no se queden solamente con los ejercicios, porque la norma, la lectura de la norma es la que a ti te permite hacer la interpretación. Entonces no se pueden quedar, cuando salgan a trabajar van a encontrar un montón de situaciones que lo más probable es que no la hayamos visto en ejercicio,
no nos da el tiempo como para ver todo. A pesar de que uno trata de hacer y colocar diferentes situaciones irreales, ¿no es cierto? Trata de colocar para que ustedes lo visualicen y que les sirva para ver más adelante otra forma, ¿no es cierto? Otras situaciones distintas y sepan dónde buscar. Pero la interpretación y el análisis, que es un poco también lo que buscaba en el trabajo, la tienen que hacer siempre en base a la norma. Y como tú me decías, es muy lógico, ¿no es cierto? Si yo tengo una factura y me hacen un descuento, no puedo ir a llevar como parte del costo el primer monto sin el descuento, si finalmente lo que yo pagué es el valor menos el descuento. Eso es lo que pagaste, eso es lo que te costó realmente. Entonces, ¿por qué voy a aumentar y sobrevalorar mi activo sin rebajar el descuento? La base, acuérdate, marco conceptual, los activos no pueden estar sobrevalorados, ni los pasivos subvaluados. Entonces, cumpliendo ese principio que lo hemos visto desde el marco conceptual, tú no podrías no descontar eso si no lo pagaste. ¿Me entiendes? ¿Sí o no? Que no sé qué me está hablando. Sí. No, ese es un sí, sí. Es profe, que sí, yo no lo lo veo entiendo. convencido, porque igual me pasó eso de que lo asimilé como nunca lo vimos, y yo igual estaba viendo los videos y como no pasaba ahí uno, nunca llegué a pensar que lo tenía que contabilizar. Claro, pero sí, pues tenéis que contabilizarlo, pero es que tú por eso partiste diciéndome, y es súper lógico el análisis que hiciste, tú vayas a ver la factura. Pero Sí. es que ese análisis lo hice como una persona que nunca hubiese pasado esta materia o algo así. Claro, pero está bien, Y pues, está como bien, si no supiera nada, pero está bien pero porque, después me lo cuestioné todo. porque el saber la materia, tú, por ejemplo, podías hacer el análisis y sabés que la publicidad no la vaya a incluir, porque leíste la norma, ¿verdad? La leíste, pero también leíste respecto de lo que sí forma parte del costo de adquisición. Costo de adquisición. Entonces, ¿cuál es realmente mi costo de adquisición? Tiene que ser rebajado este descuento. Si yo no pagué por eso. ¿Me Igual hay entendí? otra profe que por lo menos a mí me generaba más dudas que las otras, pero es por las respuestas que salen. ¿Cuál? Es una que dice, una que es de ganancia y pérdida. ¿Otro ejercicio de esto? Sí, era de la prueba, era uno de ganancia y pérdida. Ah, pero debe estar más abajo. Profe, antes de que baje, ¿puedo hacerle una consulta? Sí, sí, sí. Es que, ya, mire, yo me enredé mucho, pero fue el tema del software propio. Yo dije, los debía haber generado, y por eso no incluí ¿cómo se llama? El honorario del diseñador y implementador, porque dije, ya, esto se lleva a gasto. Pero los honorarios, acuérdate, claro. Sí, no, sí, es que lo tenía muy claro eso, y como que ahí, no sé, en mi mente yo dije, Se jugó una mala lo analizo pasada. así, Sí, lo que pasa es que, claro, claro, pero ¿viste? Pero tú lo tenías ahí claro y te cuestionaste. Si lo tenías ahí sí. claro, tenías que irte por la primera idea. ¿Sí? La mente reacciona, uno mira esta cuestión y al tiro como que se hace una idea. Y después cuando empieza a dar vueltas, Sí. vueltas, vueltas, se hace como una maraña en la cuestión y se confunde entera. No, pero profe, a mí antes me había servido eso por lo menos con la primera prueba, porque siempre había que darle otra vuelta, y como que en esta era lo contrario. A mí me pasó lo contrario, sí. Claro, la primera percepción. Sí. Después, en el ejercicio 6, dice, un empresario compra derechos de línea para colectivos del recorrido Pedro Monserrat Placer, en Valpo. La adquisición es realizada el 2 de marzo, que es importante la fecha, con una transferencia bancaria, y asciende la suma de 25.600. Pretende explotar estos derechos por 5 años, o sea, vida útil, luego de los cuales existe el compromiso de traspasarlo a uno de sus hijos en 12 millones. O sea, ese sería el valor residual, ¿no es cierto?, que va a tener. El monto del primer ajuste por amortización es de, ¿cuánto es lo que tenemos? La adquisición son 25.600.000. Tengo una vida útil de 5 años. Tengo un valor residual de 12 millones, que es lo que voy a recibir al final.
es cierto? Porque se lo voy a pasar al hijo. Entonces, ¿cómo calculo la amortización? Igual como hacemos los cálculos de las depreciaciones, ¿verdad? Los 25.600.000 menos los 12 millones. Acá, como yo lo alcancé a ocupar 10 meses, porque partí desde marzo, y de marzo a diciembre tenemos 10 meses, transformo la vida útil a meses y lo multiplico por 10. Si ustedes hacen eso, les da el valor 2.266.667. Esa la tuvieron bien, ¿no es cierto? Sí. Ya. Perfecto. ¿Sí? Yo había puesto 2.720.000. ¿Te equivocaste en los años, en los meses? Puede ser. Sí, yo creo Sí, que también tomaste me mal los pasó. meses. Tomaron menor cantidad de meses para que el monto sea más alto, porque este es más alto, claro. Sí, aquí el tema estaba en la fecha. ¿Ven? Sí, yo pensé que era un año, Claro. No, pues son 10 meses. pero no leí bien. Claro. Después tenemos otro ítem, el 7, que es de la NIC 41. ¿Ya? Y aquí es lo mismo que nosotros vimos, y cambiaron los valores nomás. Dice, las empresas lecheras chilenas basan su trabajo principalmente en la extracción de leche y luego la venden a empresas que se dedican a producir y comercializar productos lácteos. Esto hace que estas empresas solo focalicen su esfuerzo en la extracción de la leche y mantención del ganado. Los activos biológicos están divididos en animales lecheros, reproductor y cría. La empresa lechera La Cordillera tiene en su contabilidad los siguientes activos en el año 1. Entonces tenemos aquí, tenemos los siguientes activos. Tenemos los vacunos, ¿no es cierto? Los lecheros, las crías y el reproductor, nos dan la cantidad, nos dan los costos unitarios. Aquí este ejercicio lo único que cambia son los costos unitarios, nada más. Después en el año 2, ¿no es cierto?, nos dan toda la descripción, pero ¿qué nos están preguntando? Nos están preguntando, registre la venta de la cría. Y la venta de la cría no cambia en nada lo que vimos, se informa la venta de la cría 60.000. Entonces, la cría tenía un costo unitario de 35.000 y yo la vendo en 60.000. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Cargo, una forma de pago, en este caso le puso cuenta por cobrar, por 60.000, que es el ingreso de la venta de la cría. Abono el activo biológico, porque lo tengo que sacar de mi auxiliar, ¿no es cierto? ¿Por cuánto? Por 35, que es el costo unitario que tengo. Y por la diferencia, que son 25, reconozco una ganancia por venta del activo biológico. Eso lo vimos en el ejercicio. Así que eso tiene que haberlo tenido bien. ¿Sí o no? Sí. Sí. Solo que a mí no me parecía C por C, me parecía cuenta por cobrar. Ah, ya. Ah, sí, tiene que haberlo escrito bien. Aquí decía C por C, pero es cuenta por cobrar. Después, el mismo ejercicio para el caso 8, pero aquí nos preguntan respecto de cuál es el efecto de la medición de los activos biológicos de las empresas lecheras. Este era el que le decía, profe. Ya, en este te complicaste. Había que tomar No es que me haya complicado, profe. Lo que pasa es que sí dio el resultado, Ya, pero era como medio raro, porque mire, si baja un poco más la alternativa, sí. yo con el desarrollo del ejercicio, sí me daba los 10.000 de pérdida y los 300.000 de ganancia. Pero yo hice la resta de esa, o sea, de los 300.000 le quité los 10.000. Lo dejé como 290.000 de ganancia. Eso fue lo que me pasó. Ya. Y creo que a una compañera también le pasó, le envió un correo a la profe de Karen, pero le dijo que no era lo mismo. Y yo lo veo como lo mismo. Eso es lo que pasa. Ya. Y me Sí. parecía súper rara igual esas respuestas, porque si uno hace la resta y llega hasta el final del ejercicio, le da 290.000 de ganancia. Aquí lo pegué, pues mira, fíjate, que yo lo hice y aquí está, ¿viste? Sí, pues. Y yo también. Claro, el tema es que cuando contabilizo, si te acuerdas en el ejercicio, yo no contabilizo 290. Contabilizo 300 y contabilizo 10. ¿Te acordáis? ¿Y por qué? Es que eso es lo que no entiendo, ¿por qué no se toma el final del ejercicio? Porque la norma dice Yo que le tenemos... Porque la norma dice pregunto, que tenemos que reconocer. Sí, Daniela, dile. Va, dime. y yo también le envié, tuve lo mismo que le pasó a Nicolás. Y también le envié un correo a la profesora y dijo que si la pregunta era por el patrimonio, el cambio en el patrimonio, ahí
hubiese estado correcta 290.000. Claro, como el efecto neto en el resultado. Sí. Claro, porque aquí la pregunta, vamos a la pregunta, dice, ¿cuál es el efecto de la medición de los activos biológicos de las empresas lecheras? El efecto de la medición de los activos biológicos de las empresas lecheras. Entonces, cuando nosotros vimos este ejercicio, nosotros fuimos revisando uno por uno, ¿no es cierto? Y esto, bueno, cambiando los datos nomás, llegaba ya a este mismo valor. Y contabilizábamos los 300 como una utilidad y contabilizábamos en este caso la del reproductor o del toro, ¿no es cierto?, como una pérdida por 10.000. El efecto neto después cuando lo veíamos en el resultado del ejercicio son los 290. Ese es el efecto neto. Pero aquí la contabilización se hace, ¿no es cierto?, de los 300 y de los 10.000, como la utilidad, como la pérdida. Entonces, yo creo que está bien lo que te respondió la Karen respecto del efecto en el patrimonio. Porque aquí dice, de acuerdo al valor razonable informado, ¿cuál es el efecto de la medición de los activos biológicos de las empresas lecheras? No es cuál es el efecto neto de la medición, cuál es el efecto de la medición de los activos biológicos. Entonces el efecto son 300 por un lado de utilidad y 10.000 por el otro lado de pérdida de activos biológicos. Profe, a mí en ese ejercicio, en la parte de las crías, el valor contable, me dio... Ah, no, el costo total me dio 110.000 y el valor contable me dio 100.000. ¿Por qué? Porque las hice crías como costaban 55, pues mira, las crías valen 55. Y tenéis 2 crías, acuérdate po. que nacieron 2. Sí, pues, y eso sería 110.000, pues. Claro. Pero mi valor contable cuando después hice las cuentas T, porque hice todo, me dio que me daba 100.000 porque tenía los 105 que era del costo anterior que quedaba, del año 1. Esto. Sí, y después como los 100.000 que era del cambio, del activo biológico que nacían, creo. No, porque eso no es 100.000, eso es 110.000. Porque son 2 ya. que nacen, pero las tenéis que llevar a valor razonable. Y el valor razonable Ya. son 55. Ya, profe. Ahí O están sea, es los que me había 10. dado los otros 2, pero como que me había dado una ganancia más y ahí había quedado media... Claro, o sea, te daba un resultado que no estaba en la alternativa. Sí, o sea, me dio la ganancia de 300 y la pérdida de 10.000, pero se me agregaba una ganancia de Claro. 10.000. Entonces ahí quedé como más o menos metida. Claro, sí pasa eso igual. Oye, tengo un resultado que no está aquí, te equivoqué la profe. No, pero es eso, ¿viste? Porque es a valor razonable. Entonces, 2 por 55 son 110. Ya. Y la última era bastante sencilla igual, porque también es de activo biológico, te dice que la empresa Forestín mantiene una plantación de 6 hectáreas de pino. El valor contable de esta plantación es de 80 millones, según la última tasación que hay. En marzo del 2021 se talan y se venden los pinos. Los costos asociados a esta tala son la mano de obra 2 millones, la benzina para las motosierras son 500.000. Se logró la tala de 2.000 troncos de pino que se comercializan a 30.000 pesos cada uno. Entonces, el valor asignado de los troncos de pinos talados es de, aquí lo que me está preguntando cuál es el valor razonable, el precio de venta, ¿no es cierto? El valor activo, el valor o el precio de venta en el mercado activo. ¿Cómo voy a saber esto? Bueno, multiplico, ¿no es cierto? Tengo los 2.000 troncos por los 30.000 pesos que voy a vender cada uno, son 60 millones. Tengo costos asociados, los 2 millones que son de la mano de obra y los 500.000 de la benzina para las motosierras. Eso me da 2,5 millones. Por lo tanto, mi valor razonable, al tiro, mi valor razonable son los 57.500.000, es decir, la alternativa que tengo acá. Eso es lo que yo voy a vender en mercado activo. ¿Sí? Yo hice lo mismo, pero hubo un momento en la prueba en que ese 80 millones me llegó a generar igual dudas. El 80 millones. Pero hice lo mismo que usted, hice lo mismo y marqué igual la misma alternativa. Pero de todas maneras me dio esa duda porque al final el experto va y lo tasa en 80 millones. Pues entonces, en algún momento de la prueba yo pensé y dije que ese debería ser el valor total por todos los pinos que están ahí adentro. Porque al final, si yo
Eso es lo que dijo el experto, pues, y lo tasa él. Claro. Pero era un distractor, nada más. Claro, lo que pasa es que este es el dato que tú tienes al 31 de diciembre del 2020. Del 2020, Ya. ¿ya? Y esto, en marzo del 2021, tú haces la tala, incurres en los costos y finalmente los vendes. Entonces aquí lo que te dicen, el valor asignado de los troncos de pino talados, es de, Ah, ya. Solo por el talado, ¿no? claro, Igual, por lo que se le pregunta. claro, porque tú tenías ya en tu contabilidad 80 millones. Aquí podría haber derivado más preguntas. ¿Cuál es el efecto? Porque tú tenías en la contabilidad 80, pero tú tienes aquí una venta de 60 millones. Tienes un costo de 2,5 millones. Tienes un ingreso por la venta de 60 millones. Tienes un costo que va a ser los 57,5 millones, que al final es tu valor razonable. Entonces tenías aquí una ganancia de 2,5 millones, pero traía ahí 80 millones por una revaluación. Entonces, tenías un valor libre más alto que el valor que lo vendiste. Vaya a tener un efecto en la contabilidad, vaya a tener una pérdida, ¿no es cierto? Y eso, aquí se derivan muchas otras preguntas. O sea, si lo hubiese querido hacer una pregunta compleja, le preguntan respecto de los 80 millones versus los 57,5 millones. Pero solamente les pidieron el cálculo de esto. Pero esos 80 sí es un dato para poder seguir preguntando. Porque ahí habría que hacer, ¿no es cierto?, el mayor, ver cuánto tenía yo, como dices tú, 80 millones, si me lo dicen los expertos, es el valor razonable y es el valor libre que tenía. Pero cuando voy a venderlo, me dan un menor precio. Entonces, ¿qué? Es que siempre me pasa lo mismo en las pruebas, que veo más datos que me entregan en el Claro. ejercicio, pero no se ocupan todos. Entonces, yo siempre pienso cuando te tiran Analizáis unos todos. datos que lo tengo que ocupar, pues no, ¿cómo lo voy a dejar en el aire? Entonces ahí empiezo a batallar conmigo mismo. Ah, claro, te empezáis a cuestionar. Claro, este dato te hubiese servido, ¿no es cierto?, si te preguntan respecto del valor libre, producto de esta venta. Ay, o el efecto, ¿no es cierto?, que se genera. ¿Qué pasa con estos 80 millones versus estos 57,5 millones? ¿Qué pasa con esa diferencia? Por ahí podrían haberte hecho muchas más preguntas, pero en este caso, aquí solamente te están preguntando por el valor asignado de los troncos de pino talados. Nada más. Ya, bro. Y esa era toda la prueba, eran 9 casos, era cortita en realidad. Yo igual les voy a subir, voy a detener aquí.